Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido. Los Dioses del Marketing. Continuamos con Los Dioses Responden. Está con nosotros desde hace 2 capítulos David García Salazar, director de Marketing y Growth de Hotmart para América Latina. Ya nos habló de la plataforma Hotmart, de lo que pueden hacer ustedes si tienen esta cosquillilla, ¿no? Por repartir conocimiento. Si saben hacer algo y quieren enseñar. El conocimiento, la lana, la fortuna, el viaje, las mujeres, todo. Y en el capítulo anterior, en Los Dioses Responden, nos platicó muy puntualmente de lo que es el growth marketing. Por fin, de alguien que hace growth marketing. Exactamente. Pero bueno, que lo tiene claro. Aquí llega el momento de hablar ya de ti. Tú naciste en Colombia. ¿Y así es. siempre te gustó el marketing o llegaste porque querías estudiar veterinaria y se cruzó en el camino? ¿O? Es chistoso porque sí nací en Colombia. Ahí sí quería ser veterinario. No, lo más chistoso es que nací en Colombia y quería ser cirujano plástico. Ese es como un fun fact que tengo. Okay. Tengo una tía que es muy exitosa en Colombia siendo cirujana plástica, pero el tema de la sangre conmigo no van de la mano. Caramba, si era un deal breaker. Sí, no queda opción, hermano. Pero me gustan mucho las cosas manuales. O sea, soy alguien que creo que tengo bastante habilidad manual. Y luego en el camino estudié diseño industrial. Me vine becado a México, una beca que no sé si existe al día de hoy en el TEC, que se llamaba Programa de Alto Rendimiento Académico. Y lo que hacían era que becaban estudiantes de Sudamérica. Vine a estudiar la carrera y mi ideal era quedarme en la carrera y regresar al país, ¿no? Entonces estoy completamente agradecido con México. Tengo grandes amistades mexicanas, es un país que valoro un montón. Y empecé mi carrera. Era muy ñoño, la verdad. Bueno, he sido muy ñoño en mi carrera. Y tuve la oportunidad de estar becado toda mi carrera. Y las 2 maestrías que tengo las hice 100% becadas. Pero lo importante que tuve en la carrera fue que me dieron la oportunidad de entrar a un internship en Procter & Gamble. Ándale. Que cambió 100% mi manera de ver el ciclo. Porque cuando como diseñador veía la creatividad y escogí la carrera por ese estímulo creativo constante y me gustaba mucho cómo estaba diseñada mi carrera, que tenía mucho sustento numérico, que me gustan mucho los números. Y luego cuando me di cuenta en Procter entendí me hizo clic el ajá. O sea, es como hay que crear. Y luego me decía como, ok, ahora ya entiendo cómo se empiezan a crear las marcas. Y prácticamente estuve en un MIT de una de las mejores compañías de cómo se construyen las marcas, cómo se hacen las marcas de forma correcta. Y ahí estuve en internship, tuve fortuna de trabajar con grandes líderes, mucho enfocado hacia Hair Care y Hair Color, que son 2 categorías bastante relevantes para la compañía. Luego me fui a Unilever, igual construyendo marcas. No, gran Las compañía. dos escuelas. Las 2 cosas. 2 grandes escuelas, correcto. Y por azares del destino, este chip emprendedor que tiene el TEC, decidí dejar mi carrera por un momento, no en un stop and check, sino decidí emprender, ¿no? Entonces me fui a vivir a Canadá, según para estudiar para el GMAT. Y estando en el anaquel con esa visión que Procter y Unilever te enseñan de ver normalmente en anaquel, me di cuenta que la categoría de cervezas estaba creciendo de manera acelerada, ¿no? Entonces me puse a leer. Lo que hice fue me puse a leer y entender qué estaba pasando en ese momento en la industria. Y en resumen decía que México era el 3er país de mayor crecimiento, estaba entre los 6 productores de cerveza y dije, hey, esto está interesante. Al ser colombiano teníamos un modelo muy parecido que se llama BBC, que es Bogotá Beer Company. Y lo que descubrimos ahí, dije, creo que hay algo interesante. Y había un jugador en esa época que se llamaba muchísimo, que se llamaba Minerva, ¿no? Una compañía de Guadalajara. Y me puse a entender qué funcionaba y luego decidí salir a buscar capital. Era demasiado joven en esa época y dije, ¿qué pasa si pido plata? ¿No? Entonces no sabía cómo construir un plan de negocios, no tenía ni idea de cómo sustentarlo, pero creo que la narrativa fue la que me llevó a tener inversión privada. Toqué más de 90, 100 puertas y de esas encontré 18 socios y levantamos más de $3 millones de capital privado. Okay. Y ahí empecé a darme cuenta de decir como creo que hay cosas que sé hacer, hay cosas que me he dado cuenta que hay decisiones que se toman de manera viscerales y hay cosas que se ponen de manera muy racionales. Entonces lideré el negocio, construimos marcas, se juntaron grandes líderes de diferentes industrias privadas y públicas. Y eso me dio de cierta forma como una sensibilidad de una cuestión de validación, ¿no? Porque creo que cuando estás emprendiendo, el estar en el carrito loco
tienes que aprender de todo. Sí, no puedes ¿cómo no? traer a alguien experto de cada cosa. Entonces me dio esa sensibilidad de entender un poco de finanzas, no soy experto en ninguna, pero así como ya entiendo un poquito lo que pasa 360 en una operación de un negocio. Y luego tuve oportunidad de trabajar en consultoría, y en consultoría trabajé con marcas para cervezas en Heineken, específicamente para el mercado colombiano, y a partir de ahí empezó toda mi conexión en la industria con Colombia, ¿no? Entonces empezó desde muy joven tener como esta multiculturalidad constante, Colombia, claro. México, Colombia, México y Estados Unidos. Algo dentro de mí decía, no estoy queriendo regresar a casa, porque toda mi familia vive en Colombia, yo vivo acá solo, pero algo que me empecé a dar cuenta era, creo que hay una oportunidad de construir una carrera. Son dos mercados muy parecidos, son culturas muy parecidas. Obviamente el mercado mexicano es 20,000 veces más grande, y algo que empecé a entender era cómo puedo construir una carrera a largo plazo hacia Latinoamérica. Y siempre basado en marketing. Tradicionalmente hice full marketing tradicional de marcas para CPGs. Hice lanzamientos de cerveza para Colombia. Hice parte de un equipo sumamente exitoso con líderes que admiro un montón. Y luego tuve la oportunidad de lanzar Chobani también en México. ¡Órale! ¿Qué tal? Hice parte del equipo que lanzó Sí, Chobani. somos clientes. Yo consumo Chobani. Exacto. Sí, Una gran marca. No es broma. Y luego de esto decidí darle un cambio a mi carrera. Me fui a estudiar mi segunda maestría en Marketing Management en Europa. Luego hice un intercambio en Shanghai. Y ahí fue cuando dije, creo que CPGs me gusta, pero creo que el mundo que viene es tecnología, ¿no? Y ahí fue cuando quise cambiar toda mi metodología. Tuve oportunidad de entrar a Rappi, reportándole directamente a un gran líder, donde aprendí un montón de growth, donde empezaron como mis pequeños peninos de entender qué se hacía growth. Una empresa que está sostenida en growth, básicamente. Que 100% es growth. Entonces, presupuestos muy agresivos, formas de operación muy agresiva. Para mí creo que el Harvard de growth es Rappi, ¿no? O sea, creo que cuando hablamos de hypergrowth es Rappi, cuando hablamos de estrategias claras de CRM y de retención es Rappi, cuando hablamos de adquisición es Rappi. Entonces, creo que fue habernos metido al ácido de entender cómo opera realmente una compañía con mucho dinero, con ritmos y agilidad muy fácil, pero muy agresiva. Yo creo que con talento espectacular. Yo creo que el talento de Rappi es gente extremadamente brillante. Y luego de Rappi salté a el mundo tradicional de nuevo. Estuve en AT&T. Okay. Y en AT&T mi misión fue digitalizar la compañía. Es como hacemos que mayor cantidad de usuarios dejen de ir a la tienda y vayan mucho más a comprar de forma digital, ¿no? Entonces es un gran reto, es una industria que está 100% alocada de forma tradicional. Y en mi última asignación estuve siendo parte del equipo de VIX. VIX es la plataforma de streaming. Entró siendo de los últimos jugadores. Soy uno de los tres tops jugadores de la región. Gran talento local, gran talento también americano. Y creo que lo que nos gustaba un montón fue cómo entregamos el contenido, cómo hicimos y rompimos la manera como la gente ve televisión, ¿no? Entonces hicimos televisión CTV paga, no paga. Entonces eso nos ayudó de cierta forma a capturar mayor cantidad de usuarios. Y en mi rol actual estoy siendo parte del equipo de Hotmart. Una compañía que de cierta forma está transformando mi manera de ver cómo puedes hacer transformar, uno, la región, dos, cómo hacemos que mayor cantidad de gente tenga formas de ingreso extras, y tercera, que para mí la más importante, es cómo contribuyes que la gente tenga un vehículo económico diferente, ¿no? Claro. Oye, lo que sí, yo estoy preocupado porque mi suscripción de Blim la pagué hasta el 2027. ¿La de Blim? La de Caray, Blim. te tengo noticias. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, yo Blim salió la promoción y dije, voy. Televisa. Para siempre. Para siempre, ¿no? Bueno, ahorita te explican. O sea, ¿pero Blim existe o ya no? Blim ya no existe. No existe. Ya no existe. Entonces me timaron con mi suscripción. Sí, caray. Pero bueno, te dieron un topper. No. Oye, pero qué buena experiencia, ¿eh? Muchas gracias. O sea, ha sido un trayecto lleno de cosas sorpresivas, porque el tema de salir de estudiar diseño industrial, pues es una visión particular que fuiste ya afinando con el tema del marketing. Sí, yo te diría que siempre me han gustado las marcas. Creo que entendí que las marcas vienen a contar historias y cómo conectas con la gente. Creo que es una práctica demasiado demandante muchas veces, porque necesitas entender la parte cualitativa, la parte cuantitativa. Tienes que interpretar los datos, tienes también que interpretar lo que el usuario te quiere decir pero no te dice, lo que te dice pero no es. Entonces como que ese tipo de interacciones constantes
ese nivel de planteamiento y cómo buscas de cierta forma con equipos internos, con parte numérica y estratégica, plantear una hipótesis y luego cómo invitas a la parte creativa para que contesten de forma creativa cómo resuena tu mensaje allá afuera y cómo al final de cuentas vas construyendo este engagement con la gente. Creo que para mí lo importante y lo que me ha gustado mucho en mi carrera es que todas ha sido bastante divertida. Yo te diría que he cometido más desaciertos que aciertos y creo que de eso se trata cuando estás construyendo algo. Al final de cuentas me he tropezado mayor cantidad de veces, he cometido mayor cantidad de errores que cosas buenas que han salido. Entonces yo creo que es aprender mucho más rápido de los errores, pararte lo más rápido posible y sobre eso siempre te va a salir como una buena apuesta a la que le tienes que literalmente encaminar. Sí, pero pues eso te lo da hasta lo que hiciste en tu emprendimiento. Exacto. Fíjate, ¿no? O sea, muy importante también, me quedé pensando en la idea del pensamiento sistémico que fuiste aprendiendo. ¿No decías? Usualmente la gente que empieza en diseño, los de diseño industrial son bichos raros, pero que empieza en diseño, que empieza en creativo, que empieza en publicidad, están pensando siempre en la narrativa y en la comunicación. ¿No? O la gente que empieza en ingeniería industrial, que está siempre pensando en el número y en el proceso. Pero entender que juegan en conjunto, afortunadamente cada vez es más común, pero hubo unos 20 años que era impensable. Eran los creativos y los de revenue y los de logística. Y se fueron haciendo grupitos que terminaron dañando a las empresas, ¿no? O sea, hoy entender el growth como pensamiento sistémico, de decir, oye, aquí esta pata le falta, pero hay que arreglarle aquí arriba y hay que arreglarle para que funcione a este lado. Es lo que realmente puede darte el crecimiento y lo que hemos perdido un montón en el marketing. Sí, total. Yo sumaría tu punto nomás de, creo que tienes que tener esa nobleza de adaptarte a lo que la industria está buscando, ¿no? Yo creo que la creatividad es de los músculos más complejos que tienes que desarrollar. Yo creo que aprender a manejar un Excel, manejar a entender los datos, con que te esfuerces constantemente, lo vas a entender con el tiempo. Pero creo que el músculo creativo es algo, o lo tienes o no lo tienes para mí, ¿no? Creo que el músculo creativo tienes que ir desarrollándolo. También la parte estética se vuelve fundamental porque puedes ser muy creativo, pero estéticamente no contestas absolutamente nada. Lo hemos visto, se ha visto. ¿Qué no ves aquí el del saquito? Se ha visto que la parte estética no puede funcionar. Pero es cierto, o sea, viendo, al entender todo, es como vas haciendo que las cosas funcionen realmente. Sí, totalmente. Es un paradigma ese asunto de, no, pues yo soy creativo, entonces no le sé al Excel. Yo soy creativo, güey. ¿No? Sí, 100%. Yo creo que el creativo juega un rol fundamental. Sí. La cuestión es cómo te vas adaptando y cómo vas entendiendo en el momento en el que estás queriendo entrar a una industria, a una empresa, a una categoría, porque habrá creatividad. O sea, todos quisiéramos hacer comerciales de tele, pero eso no pasa todo el tiempo. Todos queríamos hacer out of home, pero muchas veces no hay ese recurso. Pero también entender cuáles son las necesidades de la compañía y creo que muchas veces como creativo te cierras a entender qué es lo que está pasando en el negocio. Entonces creo que para mí lo importante es entender hoy esta rápida creciente que está pasando en el mundo digital. Creo que es entender cómo puede llegar a funcionar y cómo puede llegar a contestarte a muchas necesidades. Y para mí es tener esa capacidad de saber contar historias, tener una narrativa clara, que la gente te entienda claramente lo que estás tú haciendo, porque creo que lo más difícil no es a veces la creatividad per se, sino es cómo eso contesta una problemática, cómo la gente la entiende y cómo eso va viviendo en diferentes puntos de comunicación. Que sea pertinente. Claro. ¿No? Si no, solo eres ocurrente. Exacto. Se te ocurren cositas. Como se fue nuestro amigo Ya se fue el amigo ocurrente. Oye, pues un aplauso, David García Salazar, director de marketing y growth de Hotmart para América Latina. Un aplauso. Muchas gracias, hombre. Qué bueno que finalmente hablamos. Vamos a hiperrecomendar es digo, claramente el capítulo donde habla de Hotmart, of course. Pero, o sea, resolvió el paradigma del growth marketing en 20 minutos. 20 minutos, fácil, explicado. Funciona así, es esto. Exacto, ¿no? Viene aquí. Van acá, le hace por aquí. Ya, para que no vaya a creer que su sobrinity manager es el de growth marketing. Que ahora ya no soy influencer, ahora voy a ser growth hacker. Exacto. No, niño. Hackeame la punta. Estudie. ¿No? Entonces, sí, estudie, cabrón.
Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos No, en ustedes por la esta tercera de invitación. programas, ¿eh? Muchas gracias. Perdón, todas las redes, toda la información. estás bien, ¿verdad? Tanto, sí, Dios mío. Tanto de Hotmart como evidentemente los contactos de nuestro súper invitado, pues aparecieron en todas las plecas que el buen Eric puso durante toda la ejecución del programa. Y si no, pues todo está en la descripción. Y si no, todo está en los clips que aparecen en las redes sociales de los dioses del marketing. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias, Vaguito Rodi. Aquí estamos. Gracias. Chimpumpan, tortillas, papas. A Eric. El chiste ya no. A ver, Me acordé, ¿eh? ¿qué edad tienes, compañera? ¿Cuántos, perdón? 23. No tienes una idea de quién es el Maguito Rodi. No, pues no, claro. Ni idea. Mis chistes ya están. Ya había desaparecido. A ver, ¿algún personaje con un saquito reciente? ¿Bob Esponja? No, eso no. Bob Esponja usa shortcito Ese como Bobia. shortcito, no. Pues no sé. Pero esto lo vamos a llevar a la última instancia. Nos escuchamos la siguiente semana en Los Dioses del Marketing, que de hecho vamos a estar transmitiendo desde el set de La Barra de Santiago. Uno de los nuevos Vamos a transmitir de ahí. programas que estamos Y vamos produciendo en Genio. Ya estuvo Kalimba. ¿Quién viene ahora? Viene Saskia. Saskia y... ¿Quién? Daniel Sosa. No, los puros nombres que me hacen ver del otro lado del abismo. Así es. Pero hay nichos para todo. hay dichos para todo, para todo. Muy bien, nos escuchamos en el siguiente capítulo de Los Dioses del Marketing. See you, bye, hasta la vista. Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.